y dijimos que va a haber resurrección de muertos, que van a resucitar tanto los cuerpos de los cristianos como los cuerpos de los que no son cristianos. Hermanos, ¿y cuándo va a suceder eso? Dijimos, bueno, cuando Cristo venga en su segunda venida. Decíamos entonces que van a haber varios eventos, Va a ser la resurrección de los muertos, va a ser la segunda venida de Cristo, va a ser el día del juicio final y va a ser, hermanos, el día que Cristo entregue la iglesia al Padre. Entonces van a haber esos eventos, hermanos, que están por suceder en el futuro, que puede ser, el futuro puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, no lo sabemos, pero son eventos que pueden suceder. Y el martes, después de que vimos, la semana pasada vimos acerca de la segunda venida de Cristo, estábamos hablando que va a venir con sus ángeles y va a tener poder, le va a hablar a los muertos y los muertos van a resucitar. Y luego los que hayamos quedado vivos, vamos a estar en las nubes con Cristo y vamos a estar en las nubes, lo vamos a recibir al Señor y luego partiremos al cielo. Los que hayan muerto primero en Cristo siendo fieles van a resucitar primero y los que hayamos quedado vivos vamos a estar con ellos en las nubes. Entonces, de ahí para allá va a comenzar la eternidad. Ya de ahí para allá va a comenzar la eternidad. Eso va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí para allá, hermanos, pues los que murieron fieles al Señor y resuciten, van a estar para siempre con el Señor. E igual los que hayamos quedado vivos, dice Pablo, a la segunda venida de Cristo, y seamos fieles, entonces vamos a recibir al Señor en las nubes y de ahí para allá vamos a estar con el Señor para toda la eternidad. Algo que mencionaba, hermanos, es que no es garantía haberse bautizado. Es garantía haberse bautizado. O sea, el pensar de que nos bautizamos y que ya la tenemos hecha, no. El bautismo es el inicio de la carrera cristiana y comienza ahí el camino hacia la eternidad, hacia el cielo. Entonces, lo importante es terminar nuestra carrera, nuestra vida aquí, siendo fieles a Dios, manteniéndonos firmes, fieles a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades y a pesar de los problemas que puedan haber, para poder lograr el objetivo que está en el cielo. Y aún, hermanos, si muriéramos fieles, sabemos que tenemos esperanza de estar en la eternidad con Dios. También mantenernos firmes, fieles a Dios, aunque tengamos vida, porque podemos estar con vida en la segunda venida de Cristo, pero si no nos haya fieles, pues vamos a ser transformados, pero no vamos a ser transformados para ir a la eternidad, al cielo con Dios, sino para ir al castigo eterno. Entonces, Pablo le dice a la iglesia en Tesalonicenses: alentaos, anímense los unos a los otros con estas palabras. Y si usted se da cuenta, hermanos, la mente de Dios nos está llevando al final de esto, al final de la vida, al final de este mundo, cuando realmente ya esto ya no va a existir, para que nosotros tengamos, dijo Pablo, conocimiento de esto. Entonces, eso es lo importante, hermano, eso es lo importante. Salomón en su meditación como el hombre más sabio de la tierra dijo: el fin de todo el discurso es teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque al final de cuentas eso es lo que más importa. Las demás cosas van a salir sobrando. Y el martes hablábamos acerca del fin, porque en 1 Corintios capítulo 15 que leíamos, donde ha estado la base para estar aquí meditando, hermanos, en la palabra de Dios, en el capítulo 15 y en el versículo 23 y 24, dice el 23 y el 24: pero cada uno en su debido orden. O sea, la resurrección, está hablando de la resurrección, el orden de la resurrección. Cristo, las primicias, que Cristo es las primicias de la resurrección, fue el primero en haber resucitado y es el primer ser humano en no haber vuelto a morir. Ya no volvió a ver la muerte. Por eso dice
dice Cristo las primicias. Primero los Corintios 15, hermana Mariana, y el versículo 23 y versículo 24. Vamos a esperar que lo encuentres, hermana, porque se trata de estudiar la palabra de Dios, no es andar a la carrera, se trata de un estudio. Igual, hermanos, si hay algo que ustedes quieran comentar o preguntar, pregunten, hermanos, sin ningún problema. A lo mejor no tengo la respuesta, ni tampoco me voy a poner en el punto de, no es así como usted dice, no, a lo mejor pueda que usted tenga razón, y pueda que yo esté equivocado, ¿sí me entiende? Entonces, se valen los comentarios, hermanos, para poder dejar claro esto. No vamos a entrar en una, como dicen, dogma, ¿no? Dogmático a que así es y no hay otra verdad. Eso es lo que yo entiendo, hermanos, del texto, y ustedes también pueden analizar. Dice 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Y ya explicamos eso, que Cristo es las primicias porque recordemos que en el tiempo antiguo, cuando se recogían los frutos, lo primero que salía le llamaban las primicias de la cosecha, era lo primero que se recogía. Y en este caso, en cuanto a la resurrección, Cristo es la primicia porque es el primero en haber resucitado y no haber vuelto a morir. Ya no volvió a ver la muerte. Murió, resucitó al tercer día y después de su resurrección, Hechos capítulo 1, lo vemos partir al cielo. Ya no volvió a morir. Y también venció la muerte. Ok, por eso dice Pablo, Cristo las primicias. Luego está dando el orden, cómo van a suceder las cosas. Luego los que son de Cristo en su venida. Y esos los que son de Cristo, lo que Pablo está diciendo, o lo que la idea que nos da la Biblia es que los que son de Cristo son los que han muerto siendo fieles a Dios. Esto es, que murieron siendo fieles, manteniéndose como cristianos activos. Porque eso es otro, hermano, que estaba meditando en ese. A veces uno piensa, bueno, cristianos que mueren fieles en el Señor, cristianos que mueren siendo fieles al Señor, son cristianos que mueren activos en la obra de Dios. O sea, porque uno puede pensar, yo morí siendo fiel, pero la fidelidad lo muestran las acciones, cuando alguien está activo en la obra de Dios. Entonces, de eso hablamos, hermano, aquellos que mueren siendo activos en la obra de Dios. Y dice, ese es el orden. Luego los que son de Cristo. Estos muertos, estos que han muerto siendo fieles, trabajando en la obra del Señor, prestando el servicio a la iglesia, prestando el servicio en la obra de Dios, estos le pertenecen. Miren que dice, luego los que son, le pertenecen a Cristo. Mueren siendo de Cristo y le siguen perteneciendo a Cristo. La gran diferencia, ¿no? A morir uno, muriendo, siendo de Cristo, perteneciéndole a Cristo, a la diferencia a morir sin Cristo en este mundo. Entonces, es muy importante eso. ¿Y cuándo dice el mismo texto? Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, hermanos, porque va a volver el Señor. Esa es la promesa que el Señor hizo para sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 6. Voy a ir al Padre, voy a ir a preparar morada, pero voy a volverlos a tomar. Y si no, leámoslo, hermano, leámoslo. Son textos que los conocemos y estamos usando este resumen para una introducción a lo que vamos a ver ahora. Pero veamos, hermano, en la segunda venida de Cristo, dice, en Juan capítulo 14, porque el martes estábamos hablando algo acerca de la segunda venida de Cristo también. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aunque, hermanos, el Señor Jesucristo todavía no muere, en Juan capítulo 14, bien, todavía no muere, revela algunas cosas, pero también revela que va a volver. Aunque todavía no ha muerto, en ese momento, en Juan capítulo 14, Él todavía no ha muerto, todavía no ha ido a la cruz. Pero el Señor Jesucristo sabe que su cuerpo va a ir a la tumba, sabe que su alma va a ir al Hades, que también lo mencionamos en las clases anteriores, pero también sabe que va a resucitar y que va a ir al cielo, pero también sabe que va a regresar otra vez. Fíjense cuántas cosas. Y hay algo, miren, en el 2 dice: en la casa de mi Padre, refiriéndose al cielo. Cuando Él dice en la casa de mi Padre, se está refiriendo al cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o sea, si lo que les estoy diciendo no fuera verdad, si lo que yo estoy diciendo fuera una mentira, yo se los hubiera dicho. Si fuera cierto que en el cielo no hay lugar, no hay espacio para ustedes, si fuera cierto que ustedes no van a poder llegar a la eternidad, yo les hubiera dicho. No los estuviera engañando. Pero como es verdad, dice, yo les hubiera dicho, pero como es verdad, el voy, pues, tiene la idea de, pero como es verdad que en el cielo, en la casa de mi Padre, a donde mora Dios, hay lugar para ustedes, hay morada para ustedes, hay espacio para ustedes, voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque es una realidad, hay lugar en el cielo para todo el que quiera entrar al cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, en otras palabras, Jesús está diciendo: necesito irme y necesito preparar lugar. ¿Para qué? Para que venga otra vez. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Si no me voy y no preparo el lugar, no puedo regresar. Necesito irme, preparar el lugar donde ustedes van a ir y poder regresar otra vez. Ahí está la promesa del Señor: vendré otra vez. Revelaciones de que hay lugar en el cielo para todo el que quiera entrar al cielo. Pero también, hermanos, que Cristo va a volver. Y esa es la promesa que tiene a los apóstoles, hermanos, con una fe hasta acá arriba, porque ellos saben que su maestro va a volver, va a regresar por ellos. ¿Sí se acuerdan que vacilaron en su fe cuando el Señor Jesucristo murió? Pero después de que lo vieron resucitado, hermano, y después de que lo vieron que partió entre las nubes, la fe de ellos se puso a una fe a prueba de todo, porque lo que Él les había dicho se había cumplido, que iba a resucitar al tercer día y que se iba a ir. Ahora ellos solamente esperaban su regreso. Y esa es la promesa, hermanos, para nosotros, para la iglesia. La promesa, hermanos, del Señor no es que este mundo un día va a ser como algunos lo enseñan, que todo va a ser en paz y tranquilidad aquí. No, la promesa del Señor es: voy a volver otra vez y voy a volver para esto. Mira otra vez, versículo 3 donde estamos. Vendré otra vez, ya vine una vez y voy a venir otra vez. Y os tomaré a mí mismo, o los voy a llevar conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. En la segunda venida de Cristo, la idea de Cristo es volver por aquellos, si ya murieron fieles a Él, volver por ellos y llevarlos a donde Él esté. Y si están vivos y son fieles,
volver por ellos y llevarlos con Él a la eternidad. Esa es la promesa. De eso nos alimentamos usted y yo. De eso nos alimentamos espiritualmente usted y yo. Saber que un día nuestro Señor Jesucristo va a volver por nosotros. Lo decía el martes, si no hemos muerto, vamos a tener la dicha de no ver la muerte. Si Cristo viniera y nosotros tenemos vida. Pero si morimos y morimos siendo fieles al Señor, pues como quiera vamos a estar con Él, vamos a morir con esperanza. Esa es la diferencia. Entonces, el Señor Jesucristo, dice Pablo, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida tiene mucho significado, hermano. Tiene mucho significado. Porque en su venida el Señor Jesucristo va a resucitar a los muertos, va a llevar con Él a los que estén vivos, los va a transformar y los va a llevar con Él al cielo. En su venida el Señor Jesucristo también traerá juicio, como lo dice Mateo 25, y en su venida, hermanos, va a ser la victoria de todos los cristianos. Ahí sí te vamos a decir, sí valió la pena mantenernos fieles, sí valió la pena consagrarnos, sí valió la pena dedicar nuestro tiempo, sí valió la pena aportar económicamente, sí valió la pena que a veces me sentía un poco decepcionado, pero sí valió la pena mantenerme firme, siendo fiel a Dios. Porque en la segunda venida de Cristo, el Señor nos va a llevar con Él a la eternidad. Si volvemos a 1 Corintios 5, 15, en el versículo 24, del cual estábamos hablando el martes, luego el fin. Así comienza el 24, luego el fin. Habrá llegado, hermanos, el día final de este mundo. Cuando dice el fin, ese va a ser el último momento de la existencia de todo lo que usted y yo alcanzamos a ver. Luego el fin. Cuando Cristo venga en su segunda venida, va a resucitar a los muertos van a oír su voz, van a venir, van a resucitar y van a estar en las nubes. Los que hayamos estado vivos, vamos a estar en las nubes con el Señor. Y luego dice Pablo así, de repente, y luego el fin. Todo esto se va a acabar. Todo esto se va a terminar. Y lo veíamos el martes en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3. Y decíamos que hay 3 tipos de personas. Número 1, los que no quieren creer que habrá un fin. Los que creen que sí habrá un fin, o que piensan que habrá un fin, pero que no va a ser ahorita, por lo cual, cuando alguien piensa así, bueno, pues no voy a esperar para ser cristiano, no importa cómo viva, acabo esto va a tardar. Y luego decíamos que el otro tipo de personas son los que esperan con paciencia y se preparan para la segunda venida de Cristo. Entonces, están los que quieren creer, no va a venir el Señor y no va a haber resurrección de muertos y no va a haber fin y no va a pasar. Esos son unos. Luego los otros, los que, sí, yo sí creo que va a haber un fin, pero esto va a tardarse, esto no va a pasar ahorita, por lo tanto no necesito prepararme. Y luego los que sí, todos los días pensamos que la segunda venida del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Entonces, el martes veíamos del capítulo, en 2 de Pedro 3:1 hasta el 5, los que ignoran voluntariamente, eso es lo que ellos quieren creer, eso es lo que ellos quieren pensar, de que no habrá un fin, de que no habrá resurrección y de que Cristo no va a venir por segunda vez. El pasaje dice así: amados,
Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y que por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los que ignoran voluntariamente. Y fíjense que Pedro le recuerda a la iglesia que los santos profetas lo dijeron y que los apóstoles también lo profetizaron, de que vendrían hombres así, que van a querer ignorar voluntariamente, de que va a haber resurrección de muertos, de que no va a haber segunda venida de Cristo, que no va a haber juicio final, que no va a suceder nada de eso. Y lo decíamos, lo meditábamos en el versículo 3, sabiendo esto, que en los postreros días, y hablábamos de los postreros días, hermanos, y mirábamos que los postreros días se refiere a la era cristiana. Desde el momento de la partida de Cristo al cielo hasta su segunda venida. Esos son los postreros días, según Hechos capítulo 2, según 1 Timoteo capítulo 4, según 2 Timoteo capítulo 3, según Hebreos capítulo 1. Los postreros días, el tiempo de los postreros días, no es un tiempo que va a venir, es un tiempo que ya estamos. Y que el Nuevo Testamento le llama a los postreros días a la era cristiana. Esos son los postreros días. Y en esos postreros días, dice Pedro, en esos postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, hermanos, enseñando que no va a pasar nada. ¿Y qué es lo que ellos decían? Diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta es: ¿dónde está el regreso de Cristo? Si Cristo dijo que iba a volver, ¿dónde está? No ha regresado hasta el día de hoy. Ya pasaron 2000 y feria de años y Cristo no ha vuelto. Ya los abandonó. Pero el mismo texto dice que ellos dijeron: porque desde el día en que los padres durmieron, ellos solo se pusieron la soga en el cuello, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y decíamos, ¿verdad, Rubén? Que no es cierto. No es cierto. Las cosas no están iguales desde el principio de la creación hasta el día de hoy. ¿O sí? No. ¿Cuál es el evento que sucedió que todo el mundo sabe? Según Pedro, lo encontramos en Génesis 5 y 6, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en Génesis 5 y 6? ¿Alguien sabe qué pasó en el diluvio? Todo el mundo sabe, sea que no sea cristiano o sea que lo sea. Usted le pregunta a la gente: ¿hubo un diluvio en el pasado? Le va a decir: sí sabemos que hubo un diluvio. Entonces, las cosas no están de la misma manera desde que Génesis 1 habla de la creación del hombre hasta la actualidad. En Génesis capítulo 5 y el capítulo 6, capítulo 7, pasó una gran catástrofe humana y espiritual. Porque Dios castigó a ese mundo antiguo y lo destruyó de tal manera que solamente 8 personas se salvaron. Pero estos de los cuales Pedro está hablando, dice, porque estos dicen que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos que dicen, estos que son blasfemos, estos que son burladores, estos que están diciendo: ¿dónde está la venida de Cristo? Estos ignoran voluntariamente. Esto es algo que ellos quieren creer a propósito,
y que ellos saben que no es así, pero así no quieren creer ellos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ellos saben, miren hermanos, que en el tiempo antiguo el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. No son ignorantes, no, son soberbios, no son ignorantes. Estos ignoran voluntariamente, por eso les digo que no son ignorantes. Ellos son soberbios porque saben que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces, ¿cuál mundo? El mundo antiguo, el mundo del tiempo de Noé y sus generaciones del pasado, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero ellos quieren hacer saber, ellos que no va a pasar nada, no va a suceder nada, todo sigue igual. No es cierto. Usted y yo sabemos la historia y sabemos que Dios trajo castigo a la humanidad por su pecado, por su maldad. Que la paciencia de Dios fue mucha, sí. Incluso le dio 120 años después de que Dios determinó juicio ante esa humanidad, le dio 120 años más para que se arrepintieran y no se quisieran arrepentir. Entonces no podemos querer ignorar, no podemos querer pensar nosotros los cristianos que conocemos la historia y decir, hermano, no habrá un fin, hermano, no va a haber resurrección de muertos. Aunque los saduceos dicen que no va a haber resurrección de muertos, ¿verdad? Hermano, Cristo no va a venir, Cristo va a venir por segunda vez. Y usted y yo tenemos que saber eso y estar convencidos de que Cristo va a venir por segunda vez. Hasta ahí nos quedamos. En el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora viene el pero, un cambio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, mire que para Pedro el cielo antiguo y la tierra antigua quedaron, ¿sí o no? La idea de Pedro es aquellos cielos, porque dice que se abrieron las cataratas de los cielos, ¿no? Cuando el diluvio. Entonces para Pedro aquel cielo, y esta es la existencia, la vida que hubo en aquel tiempo, para Pedro dejó de existir. Pero miren lo que dice ahora, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿cuáles son esos? Hermano Mari, ¿cuáles son esos cielos y esa tierra? A ver, Toño. Los del tiempo antiguo se acabaron, aquellos. El cielo y la tierra que existen ahora es lo que usted y yo alcanzamos a ver con nuestros propios ojos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. ¿Y si existe un cielo y una tierra ahora físicamente? Son los que alcanzamos a ver. Para Pedro aquel cielo y aquella tierra no existe ya. Es como decir, la humanidad volvió a comenzar de cero después del diluvio. Los que existen ahora se está refiriendo a este mundo terrenal, a este mundo geográfico, a la naturaleza, a lo que podemos saber, la atmósfera y todo lo que nosotros podemos ver del universo. De Noé, cuando fue destruido, de ahí para allá nosotros no sabemos realmente cómo era todo. Nosotros podemos visualizar lo de ahorita. Y dice, pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados, ¿qué? Fíjate que el tiempo antiguo, los cielos antiguos y la tierra antigua fueron, ¿qué, Antonio? Según el versículo 5. El cielo antiguo y la tierra antigua, ¿qué fue? ¿Fueron hechos por qué? Por la palabra. ¿Qué dijo Dios en Génesis 1:1? En el principio creó Dios y empezó Dios y dijo, sea la tierra esto y aquello y lo otro, y así sucedieron las cosas, ¿sí o no?
Y después del diluvio y la tierra, Adán, Noé y sus descendientes empezaron a llenar otra vez, a poblar la tierra y empezó a volver a la vegetación y empezaron otra vez las cosas hasta el punto que hoy ya pues hay algunos países que ya ni cabe la gente, pero eso es lo de menos. Pero ¿qué dice el texto que estamos leyendo? Estos de ahora en el cual vivimos nosotros están reservados, ¿por qué? Así como Dios le dijo en el tiempo antiguo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo sea la luz y fue la luz y creó la tierra así, bueno, así de esa misma manera Dios tiene el control de este mundo y la palabra de Dios la tiene reservada. No, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Les decía, este mundo en el cual vivimos, los aviones se pueden desgajar, hermanos, los aviones se pueden venir, los barcos se pueden hundir, los terremotos pueden hacer caer, hermanos, montañas, lo que usted guste y quiera, pero mientras Dios no diga que esto va a ser destruido, se va a mantener en pie, este mundo. Así va a ser, porque están reservados por la misma palabra. Hasta el día que Dios diga, ya no más tierra, ya no más cielo, hasta ahí. Pero mientras tanto, catástrofe tras catástrofe que podamos ver, este mundo aquí va a seguir hasta que Dios determine que esto va a llegar a su final. Por eso la palabra dice que están reservados. Pero miren por qué están reservados. ¿Por qué Dios no los ha deshecho? Dios no se ha deshecho de este mundo. Están reservados por la misma palabra. ¿Guardados para qué? El día cuando Cristo venga en su segunda venida, el día que los muertos resuciten, el día que sea el final de esto, ese va a ser el día que Dios ha determinado que todo esto se acaba. Están guardados para ese día, para el día del juicio, guardados para el fuego en el día del juicio. Quiere decir que todo esto que usted y yo alcanzamos a ver, un día será quemado. Para eso está reservado, para que todo esto se queme en fuego. El mundo antiguo, ¿cómo pereció? En agua, y se acabó. Pero ahora, este fue un juicio temporal, pero ahora va a ser un juicio, dice ahí, preparado para el fuego en el día del juicio. Ese va a ser un juicio final. Ya no va a haber más oportunidad, ya no va a haber más tiempo. No me pregunte dónde va a comenzar la quemazón, no me pregunte cómo va a deshacerse todo, porque solamente le puedo decir lo que la Biblia dice. Pero esto está reservado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres pecadores. ¿Ves qué tan importante, hermanos, es mantener nuestra fidelidad a Dios? Y no solamente de ser cristiano, sino realmente el 100%, consagrarse totalmente. Soy cristiano, voy a vivir como cristiano. Tengo que cambiar algunas cosas que antes yo tengo que cambiarlas. Económicamente tengo que consagrar dinero para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el texto dice, el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese día no va a valer nada de este mundo terrenal. No va a tener nada, ningún valor, ni los autos, ni las casas, ni todo el dinero del mundo, ni la oro, ni la plata, nada va a tener valor. Lo único que va a tener valor es si somos personas consagradas a Dios, y si no somos personas consagradas, santas y dedicadas a Dios. Pedro va a decir más adelantito que vivamos una vida en santa y piadosa manera de vivir. A los impíos les espera un gran castigo. Ese va a ser el día de la perdición. Entonces, hermanos, por eso Dios sabe que a veces pecamos, que a veces decimos cosas, que a veces hacemos cosas.
humillarnos delante de Dios y ponernos en paz con Dios, entre nosotros como familia, como hermanos, que seamos una familia, que no hayan, bueno, el que no esté de acuerdo yo con Rubén en algún color, eso no quiere decir que yo debo de tener un resentimiento y un dolor en mi corazón y deseo que le vaya mal y es que Rubén me la debe y me la va a pagar. Porque es el día del juicio, va a ser el día de la perdición de los hombres pecadores. Y cuando dice hombre, no se está refiriendo solamente a los varones. Esa palabra hombres ahí tiene que ver con ambos sexos. Entonces, aguas, hermano, tenemos que cuidar nuestra vida cristiana. Ok, ese va a ser el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8, amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hermano, este texto es bastante difícil de comprender y de explicar. Yo les voy a decir lo que yo entiendo. Entiendo que Dios no tiene ningún problema con el tiempo, porque Él es eterno. Entonces, el que hayan pasado 2000 años, para Dios no hay ningún problema si ya pasaron 2000 años, 3000 años. Si es un día, para Él no hay ningún problema, porque al final de cuentas Él no tiene nada que ver con el tiempo. ¿Sí me entienden? Los del tiempo somos nosotros. Por eso para Dios le da igual si ya pasaron 2000 años de la ida de Cristo o si pasó un día. El texto no está diciendo que 2000 años para Dios es un día, como escuché un hermano. No, lo que está diciendo es que Dios, para Dios, hermano, Él no tiene ningún problema con el tiempo. Él es eterno, o sea, para Él no hay reloj, para Él no hay calendarios. Por eso, para nosotros ya pasó mucho tiempo, por lo que viene diciendo el contexto. Oye, ya pasó mucho tiempo, ya van 2000 años o 2020 años y Cristo no ha venido en su segunda venida. Dios no tiene ningún problema para eso. Para nosotros puede ser mucho tiempo, para Dios puede ser como si ayer pasó. Pero también, aunque hayan pasado 1000 años y podemos pensar que Dios va a tardar, Dios puede decir hoy mismo: ¿saben qué? Voy por mi iglesia, voy a mandar a mi hijo para que vaya por mi iglesia. Dios no tiene ningún problema con el tiempo. Entonces, Dios no está limitado al tiempo. Él es eterno. Él es eterno. Los limitados con el tiempo somos nosotros. Dios, y lo va a explicar el apóstol Pedro en el siguiente versículo. O sea, como estamos pensando ya pasaron 2000 años, a Dios se le olvidó la promesa, ¿sí o no? Ya es mucho tiempo, ya se le olvidó la promesa a Dios. No, a Dios no se le ha olvidado la promesa que hizo, nomás que Él no tiene ningún problema con el tiempo. Pueden pasar 2000 años, 3000 años, 4000 años, y lo puede hacer en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Miren lo que dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ya se tardó el Señor, ya pasaron tantos años y no ha vuelto. Él no tiene ningún problema con el tiempo, ninguna relación con el tiempo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sino, ¿cuál es el punto? Y hermano, cuando Pedro dijo estas palabras, ¿qué te gusta, Jorge? ¿Habían pasado unos 70 años después de la muerte de Cristo? Más o menos, ¿no? Vamos a ponerle 70 años, 65, entre 65 y 70 años, cuando Pedro escribe sus cartas. Y Pedro le dice a la iglesia: hermanos, no es que Dios tenga problema con el tiempo, no es que Dios se le haya olvidado de enviar a su Hijo Jesucristo otra vez a la tierra. Lo que Dios tiene es paciencia. Hermano, bueno, nomás para complementar el dato, yo lo tengo que la carta de Pedro se escribió en el año 66, por lo tanto habían pasado como 33 años después de la muerte de Cristo. Más o menos, sí. Aproximadamente. Y Pedro le está hablando a la iglesia, vamos a pensar que la iglesia tendría esos años 36, vamos a poner 40 años. Pedro le está diciendo a la iglesia: hermanos,
No es que Dios se haya olvidado de ustedes y que Dios no vaya a cumplir la promesa de que Cristo venga por segunda vez. Lo que Dios está teniendo es paciencia. Eso quiere decir que en la iglesia había algunas necesidades de cambiar en la vida de los cristianos. Está siendo paciente, dice. Está siendo paciente. Y Pedro se incluye a él. Está siendo paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Pedro está diciendo, hermanos, Dios no ha enviado a su Hijo Jesucristo por segunda vez porque Dios está esperando que ustedes hagan sus preparativos para ir al cielo. Qué bien, ¿verdad, hermanos? Y Pedro lo dijo hace 2000 años, vamos a pensar, o 1800 años, 1900 años. Y Pedro ya le está hablando a la iglesia de Jesús. Hermano, no es que Dios tenga problemas con el tiempo, no es que Dios se le haya olvidado que nosotros estamos en este mundo. Dios sabe que estamos en este mundo. Él sabe que hizo su promesa. Él sabe que un día va a mandar a su Hijo Jesucristo. Pero no es que se le olvidó. Lo que Él está haciendo es teniendo paciencia, tanto con los del tiempo de Pedro como los de toda generación y con la generación de nosotros, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿No es un cambio? A veces pensamos que el arrepentimiento es, pido perdón, hermano. No, hermano, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mentalidad que se ve en un cambio de vida. Eso es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Dios está esperando que haya cambios en su vida. Dios está esperando que haya cambios en su actitud, en su conducta, porque Dios no quiere que ustedes perezcan. Es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. ¿O no es así? ¿No lo entienden así? Yo así lo entiendo, hermano. Por eso cada día nuestra vida debe de ser una vida de cambios. Tenemos que estar cambiando. Cada vez que nos estamos dando cuenta de algo, que estamos sabiendo que nos estamos equivocando, que estamos haciendo mal, que no estamos haciendo las cosas correctamente, cambiar. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Habían algunos, Toño, que tenían por tardanza la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué decían? No va a ser ahorita, ¿no? Y no fue para ellos, ¿sí o no? No fue para ellos. Pero cuando una persona tiene esa mentalidad, lo que quiere decir, no necesito cambiar ahorita. No necesito mejorar mi vida, no pasa nada. Está viviendo, hermanos, pero está viviendo como quiere, a sus antojos, esperando y diciendo, ya cuando ya vaya a suceder, ya voy a hacer los cambios, pero no. Entonces, estos son, hermanos, los primeros son los que no va a pasar nada, no va a haber juicio, no va a haber final, Cristo no va a venir. Estos cristianos, estos que van a la iglesia, es que están locos. Y luego están otros hermanos que dicen, no, pero no, sí va a venir Cristo, pero no va a ser nada. Pero realmente no es así. Yo creo, hermano, que en esto de los tiempos, hablar de los tiempos, hay que tener mucho cuidado en entenderlo bien y más que nada para los que predican la palabra, porque luego a veces nacen cuentas malas. El otro día vi un predicador ahí que estaba haciendo las cuentas mal, entonces ahí dice, es como 1000 años, no está diciendo que son 1000 para años. sacar exactamente los días. Dice, no, pues van tantos días apenas, decía él. Pues mucho cuidado con eso. Y como les decía, es lo que yo entiendo, Dios no tiene, hermanos, ninguna relación con el tiempo, Él es eterno. ¿Sí me entiendes? Él no tiene principio, no tiene fin, o sea, por eso para Él todo es igual. Todo es igual. Él nomás sabe el día que va a mandar a su Hijo Jesucristo. Pueden ser 3000 años para nosotros, 4000 años, para Él pudo haber sido que pasó allá. Porque Él ya lo tiene en su mente. Él ya lo tiene en su mente cuando va a suceder. Y terminamos, también, hermano, vamos a terminar hasta el 11.
pero el día del Señor vendrá. O sea, como Pedro asegurándole a la iglesia, uno está diciendo que va a tardar, otros que no va a pasar. Pedro le dice, pero el día del Señor vendrá, aunque algunos lo quieran negar, vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa frase termina hasta el 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero el día del Señor vendrá. Y Pedro dice que va a ser como ladrón. Lo que está diciendo es que puede ser hoy. Para los de su tiempo. Pedro les está diciendo a la iglesia, puede ser hoy que Cristo venga. Nos está diciendo a nosotros, puede ser hoy que venga. O sea, no va a venir con un previo aviso, mañana llego, pasado llego, no. Va a venir como ladrón en la noche. Y dice, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, todo esto va a ser quemado. Eso es lo que la Biblia dice. Todo esto va a ser quemado. Ahora entendemos por qué Pablo le dijo a los tesalonicenses que los muertos van a ir a las nubes y que los vivos también van a ir a las nubes y ahí van a recibir al Señor. ¿Por qué? Porque ya no habrá tierra, hermano, ya no habrá mundo. Sí. Todo esto ya va a estar deshecho. Porque va a ser, según Pablo a los Corintios, según abrir y cerrar de ojos. Por eso ya el Señor no vendrá a esta tierra, porque cuando Él venga, esto va a ser destruido y vamos a abrir y cerrar de ojos y de ahí comenzar la eternidad con Él. Y Pedro es muy tosco para hablar, hermanos, pero le habla unas palabras a la iglesia y le dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cuáles? El cielo y la tierra va a ser deshecho. La razón y el motivo, ya que esto va a ser eliminado, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermano, todo esto va a ser quemado, y así como podríamos decir se funde cuando ponen un cobre o aluminio en una lumbre que se hace nada, así se va, como que se echa una hoja de papel en la lumbre y se queda en nada. Bueno, más o menos, así lo entiendo yo, va a ser este mundo. Todo esto. Y Pedro le invita a la iglesia, vivan una vida santa y piadosa, vivan una vida consagrada, dedicada a Dios, vivan una vida de temor, de respeto, de reverencia a Dios. ¿Y cuál es la razón por la cual? Porque al final de cuentas todas las cosas materiales van a salir siendo quemadas. Ese va a ser el día del juicio final. Y estamos hablando del juicio final para este mundo terrenal en el cual vivimos. La otra semana vemos el juicio final directamente para las personas. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto va a ser con este mundo. Va a ser quemado. Va a ser. Si se da cuenta que si usted y yo viajamos al futuro, al que Dios está prediciéndonos, a veces nos preocupamos más por las cosas materiales, las ponemos en primer lugar antes que a Dios. ¿Sí se da cuenta? O en otras palabras, ponemos más prioridades en las cosas de este mundo que en nuestra relación con Dios. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que va a valer más? ¿Qué es lo que va a ser más importante, hermano? Y no estoy diciendo que duerme en el suelo y que no coma, no. Pero si se trata de poner prioridades, si nosotros alcanzamos a ver hasta allá, hasta el final de este mundo, ¿qué es lo que nos va a servir al final? Que nos hayamos consagrado, que nos hayamos dedicado y que seamos fieles a nuestro Dios. Y estas palabras, hermanos, son para fortalecernos, son para animarnos. Las cosas materiales de esta vida siempre las vamos a necesitar. Siempre.
Y no nos la vamos a llevar, esta se van a despedir. Pero las obras que hagamos para nuestro Dios, esas sí se van a ir con nosotros. ¿Preguntas? Comencé 5 minutos tarde, me pasé 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hermano, solamente yo quería comentar eso, o sea, de que si entendiéramos esta lección, hermano, y realmente como muchas veces lo decimos cuando predicamos, lo pusiéramos en obra en nuestras vidas, nuestra vida sería muy diferente, porque ahora sí, como utilizando una expresión muy coloquial, ¿verdad? Vive este día como si fuera el último. Claro. Así lo viviríamos, porque nos viviríamos consagrando a Dios porque no sabemos cuándo va a venir. Entonces hoy sería el cristiano más fiel porque probablemente pueda ser hoy, pero si no viene hoy, mañana volvería a vivir como el cristiano más fiel porque probablemente pueda ser mañana, y así cada día. Entonces no debería de haber cristianos inconstantes, cristianos infieles, cristianos alejados, porque todos viviríamos como si fuera el último día, como si hoy fuera el día del Señor. Entonces, por eso es importante. Y de hecho, el apóstol Pedro lo que está atacando, hermano, es muchas falsas enseñanzas y muchas malas interpretaciones sobre las cartas del apóstol Pablo. Porque de hecho al final de ese capítulo, no sé si lo voy a mencionar la próxima semana, pero al final de ese capítulo habla que hay muchas cosas que el apóstol Pablo ya les había enseñado y que no habían entendido correctamente. Y parte de lo que está hablando es eso, o sea, ustedes no han entendido que el Señor va a venir. Ya el apóstol Pablo les escribió varias cartas y ustedes no han entendido, pero las cosas son así. Entonces, tenemos que entenderlo. Sí, y hermanos, no vamos a vivir en la miseria, porque al final de cuentas Dios nos ha provisto de lo necesario para vivir. Pero el punto es que tenemos que darnos cuenta que lo primordial en la vida, cuando nos toca elegir, cuando nos toca escoger, pues Dios debe de tomar el primer lugar. O sea, antes que a veces hasta de mí mismo, o sea, tengo algún detalle con algún hermano y antes de mi egoísmo, de pensar de que mi nombre va a quedar por el suelo, sabes que voy a arreglar el asunto porque puede ser el último día hoy con el Señor. No estamos predicando el evangelio de la miseria y de la pobreza, estamos predicando el evangelio de las promesas, hermano, y tenemos que vivir con eso en mente. De que pensemos por un momento, ¿qué pasa si hoy viniera el Señor Jesucristo y el hermano que bien pudo estar en la reunión no estuvo, y la hermana que bien tuvo el tiempo, pero dijo, no, hoy me quedo a descansar? ¿Cómo cree usted que lo va a ver el Señor? A decir, simplemente tuve el tiempo, pero me fui a hacer otras cosas. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que llevar a la práctica esta lección. Tengo el tiempo para estar con la iglesia, tengo el tiempo de hacer la obra de Dios, tengo el tiempo para servir. ¿Habrá otras cosas que tengo que hacer? Bueno, las haré después. ¿Ven? Dios le bendiga, hermano. Vamos a pedir al hermano Jorge que nos